Muy buenas noches con todos. ¿Me confirman si tienen un buen audio? Si me escuchan, colegas. Sí, doctor, sí se le escucha. Perfecto. Gracias. Muy bien. Muy buenas noches con todos nuevamente. Eh, una vez más, dándoles la bienvenida a una clase de este diplomado en lo que respecta a urgencias hospitalarias. Hoy con un tema de gran importancia, como es la intoxicación por carbamatos, ¿sí? En, en el área de emergencia, en el área de urgencia, muchas de las veces en el consultorio, en el subcentro donde nosotros laboramos, siempre es común, eh, muchas de las veces accidentalmente, el, la exposición a uno de estos compuestos, o muchas de las veces por algún intento autolítico, nos llega el paciente y nosotros debemos saber cómo responder ante una intoxicación, ¿sí? Saber distinguir signos y síntomas que nos orienten, porque en la mayoría de veces el paciente llega en un estado de inconsciencia y los familiares o el personal que le acompaña al paciente no tienen idea qué es lo que se pudo haber tomado, ¿sí? Entonces, refiriéndonos ya al tema de carbamatos como tal, vamos a saber distinguir cuáles son los posibles signos, los posibles síntomas que nos orienten a que estemos frente a una intoxicación de este tipo, que si no lo sabemos diagnosticar de una manera rápida, esto puede ser muchas de las veces letal, ¿sí? Entonces, eh, empezamos la clase del día de hoy, ¿sí? Antes de iniciar el, en lo que refiere a la intoxicación por carbamatos, vamos a decir de que las principales plaguicidas, ¿sí? que tenemos, que puede un paciente estar expuesto, entre ellos tenemos los insecticidas, los fungicidas, los herbicidas y los raticidas, ¿sí? En lo que respecta a los temas pactados en este diplomado, nos enfocaremos a dos principales compuestos, como es los órganos fosforados y carbamatos, ¿sí? Los órganos fosforados se tratarán en una de las clases siguientes, ¿sí? Y hoy nos enfocaremos en lo que es la intoxicación por carbamato, sí, que está dentro de los insecticidas, sí, que dentro de ese grupo están los órganos clorados, órganos fosforados, los carbamatos, sí, y los piretroides, los fungicidas, los órganos clorados de igual forma, los órganos mercuriales, los herbicidas, los bipiridílicos, los órganos clorados, entre otros, y los raticidas, los dicumarínicos, ¿sí? Entonces, ya entrando a la intoxicación por carbamatos, vamos a iniciar refiriéndonos a que este compuesto de carbamato se va a derivar del ácido carbámico. Los insecticidas del carbamato de N-metilo, estos son muy utilizados tanto en el hogar, jardines, agricultura y control de vectores, ¿sí? Estos van a compartir con los órganos fosforados la capacidad de inhibir la enzima colinesterasa y por lo tanto comparten una sintomatología similar durante las exposiciones tanto agudas y crónicas, ¿sí? Muchas de las veces no es de que el paciente va a llegar solo por algún intento autolítico o o con sintomatología aguda. En algunos casos tenemos de que en los agricultores, en las personas que trabajan en el campo, las personas que tienen el trabajo principalmente con insecticidas, ¿sí? Entonces, eh, están en contacto ya sea con la piel, al inhalar, a veces no tienen las medidas adecuadas de protección y pueden causar de igual forma a la larga un problema crónico, ¿sí? Entonces, vamos a decir que son un poco más fáciles de tratar. Ya vamos a ver el por qué, debido a la afinidad un tanto diferente a las colinesterasas en comparación con los órganos fosforados, ¿sí?
decimos de que la intoxicación por carbamatos puede ser reversible, a lo que diferencia de la intoxicación por órganos fosforados, que en la mayoría de veces por su mecanismo de acción es irreversible, ¿sí? Aquí tenemos una larga lista de compuestos por carbamatos, ¿sí? Entre los más principales del aldicarb, ¿sí? Que cada uno tiene su dosis letal, ¿sí? Pero se requiere de grandes dosis, ¿sí? Grandes concentraciones para que en el organismo de una persona pueda causar una, que sea bastante agresiva la sintomatología, ¿sí? Entonces, en, cuando llega un paciente al área donde nosotros laboramos, y con el antecedente de que ha consumido por error o ha consumido por algún intento autolítico, debemos ver si hay la posibilidad, si en ocasiones sí llegan acompañados del tarro, del sobre, el cual fue la ingesta, sí debemos ver qué tipo de compuesto es y si está dentro de los carbamatos, sí. Muchas de las veces puede ser otros compuestos, raticidas, puede ser otro órgano fosforado, algún otro plaguicida que no está dentro del grupo de carbamatos, y dependiendo de ello, ver cuál va a ser su mejor manejo, ¿sí? Entonces, aquí hay una larga lista, sí, únicamente solo para hacer referencia que existe algunos tipos de carbamatos y ver qué debemos realizar ante ellos. Al hablar de epidemiología, vamos a decir de que en todo el mundo se estima que alrededor de 3 millones de personas están expuestas a agentes órganos fosforados o carbamatos cada año, con hasta 300.000 muertes, eh, ya sea por incidentalmente, accidentalmente o provocado por sí mismo. Los carbamatos empleados como herbicidas tienen una toxicidad muy baja, ¿sí? El DL50 se refiere a la dosis letal, que para que sea irreversible, para que no pueda responder a todas las maniobras que nosotros hagamos, debe haber ingerido entre 4.000 a 10.000 miligramos por kilogramo de peso. Ya cuando ustedes reciban en las próximas clases referente a lo que es órganos fosforados, vamos a ver de que esta dosis letal va a ser en concentraciones más bajas, a diferencia de los carbamatos, que se requiere una gran concentración para que el compuesto sea letal en el organismo de una persona. Al hablar de toxicología, vamos a decir de que los ésteres de carbamato de N-metilo van a causar carbamilación reversible de la enzima acetilcolinesterasa. Esta es una palabra clave, reversible, lo que va a permitir la acumulación de acetilcolina, ¿sí? Por un tiempo esperado. La sustancia neuromediadora en las uniones neuroefectoras parasimpáticas van a ser responsables de los efectos muscarínicos en las uniones mioneurales del músculo esquelético y en los ganglios autónomos, en lo que respecta a los efectos nicotínicos. Así de igual forma como en el cerebro, que también podemos tener efectos en el sistema nervioso central. La combinación carbamilo-acetilcolinesterasa se disocia más rápidamente que el complejo fosforilo-acetilcolinesterasa producido por los órganos fosforados. Entonces aquí tenemos el porqué, que los carbamatos en cierta manera puede ser la intoxicación reversible a diferencia de los órganos fosforados. Esta labilidad tiene varias consecuencias importantes. Va a tender a limitar la duración del envenenamiento con insecticida carbamato N-metilo. Va a ser responsable de que el intervalo que existe entre la dosis que va a generar síntomas y la dosis letal sea mayor que el que existe en el caso de la mayoría de los compuestos órganos fosforados. Y con frecuencia va a invalidar la medición de la actividad de la colinesterasa en la sangre como indicador diagnóstico del envenenamiento. ¿Qué nos quiere decir esto? De que en lo que respecta a los órganos fosforados, nosotros podemos determinar los niveles de colinesterasa
hasta en las primeras 48 horas, es decir, el saber el por qué, si qué compuesto estuvo causando la intoxicación, mientras que en los carbamatos solo vamos a poder medir la actividad de la colinesterasa que va a estar disminuida en las primeras 1 a 2 horas, ¿sí? Por lo general, entonces, el paciente a veces llega dentro de ese tiempo, pero muchas de las veces el paciente viaja en la ambulancia más de media hora, 1 hora, ya le encontraron así por varios minutos, ¿sí? Entonces ya llega después de ese periodo y entonces si hacemos un control, un nivel de colinesterasa, este va muchas de las veces a estar normal, ¿sí? O levemente disminuido, a diferencia de que cuando está haciendo su acción, este va a estar bastante bajo. ¿Cuáles son las vías de exposición y velocidad de la aparición del cuadro? Entonces, principalmente vamos a tener 3 vías, ¿sí? Por la cual este compuesto va a causar toxicidad. En primera instancia, la vía inhalada, que es la vía de exposición más veloz, que va su tiempo de acción entre segundos y minutos. La vía oral, que puede ser por ingestión accidental o premeditada del tóxico en caso de intentos autolíticos. Esta va a producir efectos usualmente entre los 30 a 90 minutos, ¿sí? Y la vía dérmica, que es la más lenta, que es por lo general en los agricultores, en las personas que manejan este tipo de plaguicidas, por lo general las manifestaciones pueden, eh, pueden existir hasta 18 horas después. Dentro de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Eh, para entender cuáles son los síntomas, los signos que se van a presentar por la exposición a estos compuestos, primero debemos entender la fisiología, ¿sí? La actividad neuromuscular que existe posterior a la ingesta de estos compuestos, ¿sí? Entonces vamos a decir que en las uniones nerviosas colinérgicas, con músculo liso y células glandulares, la alta concentración de acetilcolina causa contracciones musculares y secreción respectivamente. Aquí tenemos el por qué. En un paciente va a haber fasciculaciones o muchas de las veces cialorrea, es decir, bastante cantidad de saliva, ¿sí? En las uniones musculares esqueléticas, el exceso de acetilcolina puede producir excitación. Ahí van a presentarse los espasmos musculares, pero también puede debilitar o paralizar la célula al despolarizar la placa terminal. Las concentraciones elevadas de acetilcolina pueden causar alteraciones tanto sensoriales como conductuales, incoordinación y depresión en la función motora en el cerebro. A veces no es tan común, pero este paciente puede, en caso de una alta concentración de ingesta de carbamatos, puede llegar hasta las convulsiones, ¿sí? Entonces, a pesar de que los insecticidas de carbamato de N-metilo no penetran eficazmente al sistema nervioso central, ¿sí? La depresión respiratoria combinada con edema pulmonar es la causa común de muerte en el envenenamiento con estos compuestos, ¿sí? Entonces, por estos compuestos de que en la mayoría de los casos son depresores respiratorios y no hay un adecuado manejo de la vía aérea, ¿sí? Existe alta cantidad de secreciones, bastante broncorrea. Ese paciente incluso puede llegar hasta el edema agudo de pulmón, ¿sí? Entonces, sea bastante complicado y el manejo una vez de que el paciente ya llega a esas condiciones, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender el cuadro clínico? Es decir, la cantidad de sintomatología, ¿sí? Esto va a depender de la estimulación colinérgica excesiva, pero en la intoxicación por carbamatos, la duración es menor debido a que los carbamatos son metabolizados más rápidamente y la inhibición es reversible, ¿sí? Volvemos a repetir esta palabra, es reversible, ¿sí? Entonces, ahí la importancia de nosotros ver qué tipo de compuesto es, ¿sí? Qué tipo, al momento que nos traen al paciente a ver el nombre del compuesto, investigar si es un carbamato, si es un órgano fosforado, si es un órgano clorado, cualquier tipo de ingesta de ellos y ver si
ante lo que nosotros vamos a hacer, el paciente va a responder, o muchas las veces son solo medidas de soporte, ¿sí? De que vamos a hacer de que el paciente, muchas de las veces el desenlace final de un paciente que no va a responder a ninguna medida va a ser el fallo hepático, el fallo renal, que lo va a conducir a la muerte, a menos de que ese paciente en el tiempo adecuado pueda dializarse, o en la mayoría de veces requiriera un trasplante renal, un trasplante hepático. Entonces, dentro del cuadro clínico, una vez comprendida la fisiología, cómo es que actúan estos compuestos en el sistema nervioso, ¿sí? Entonces vamos a decir de que pueden existir tres tipos de síntomas y signos en el paciente que intoxicado, ¿sí? Tanto muscarínicos, nicotínicos o del sistema nervioso central. Hoy en la mayoría de los casos mixto, sí, tanto puede darse como a la vez síntomas muscarínicos y nicotínicos, y de igual forma ese síntomas de afectación del sistema nervioso central. Al hablar de los síntomas muscarínicos, va a caracterizarse estos síntomas, la cialorrea, ¿sí? Que es la abundante cantidad de saliva, el lagrimeo, ¿sí? Existe de igual forma incontinencia urinaria, el paciente relaja esfínteres, existe diarrea, tenesmo, el paciente presenta broncoespasmo, broncorrea, sibilantes a la auscultación pulmonar. Ya en el sistema circulatorio puede, muchas de las veces sí se presenta con una disminución en la presión arterial, el paciente ya entra en un shock cardiogénico, de igual forma hay bradicardia, puede existir náusea, vómitos, cólicos, sudoración, miosis, visión borrosa. Eso cabe aclarar de que no siempre es que todos estos síntomas se van a presentar, a veces se presentan dos, tres, a veces solo se caracteriza por pocos síntomas, pero lo importante es ver lo característico y ver cuándo un paciente tiene sintomatología severa, ¿sí? Y de igual forma, síntomas nicotínicos, como es la fatiga muscular, el espasmo muscular, fasciculaciones, parálisis, disminución del esfuerzo respiratorio, ¿sí? Aquí ya es el punto clave en el paciente, ya cae en depresión respiratoria como tal, y en la mayoría de casos en pacientes con intoxicación severa hay que garantizar la vía aérea y realizar una intubación, ¿sí? El paciente también puede presentar, así como en el anterior cuadro de los síntomas muscarínicos, hubo bradicardia, en este puede asimismo presentar taquicardia, puede presentar diaforesis, hipertensión, hipoglicemia, palidez, cianosis y midriasis, ¿sí? Esos son los síntomas nicotínicos. Y de igual forma, síntomas y signos del sistema nervioso central, paciente puede presentar ansiedad, nerviosismo, confusión, cefalea, puede presentar convulsiones generalizadas, ataxia, habla torpe, labilidad emocional, paciente ya que cae en depresión respiratoria, respiraciones características como es la de Chaynes-Stock, depresión del centro respiratorio, parálisis respiratoria central, depresión del centro cardiovascular, coma, insomnio o arreflexia. ¿Sí? Entonces, todos estos síntomas, estos signos, dependiendo la gravedad del cuadro, es que vamos a tener al paciente que se presente en la sala de emergencia, en el consultorio, en el lugar donde nosotros laboremos, ¿sí? Eh, Cabe recalcar que muchas de las veces nosotros podemos tener a la llegada de donde nosotros trabajamos un paciente aparentemente estable, ¿sí? Pero que siempre hay que observarlo, siempre hay que vigilarlo porque en la mayoría de los casos ese paciente en las próximas horas, ya cuando la toxicidad en su cuerpo esté provocando ya problema, el paciente va a decaer, ¿sí? Entonces, no hay que confiarnos en un paciente que aparentemente veamos que está bien, en enviarle a la casa, ¿sí? Y que en caso de que haya más sintomatología regrese, ¿sí? Siempre es, si ya al menos sabemos el compuesto, el, el tóxico que ingirió, entonces
dejarlo en observación y evaluarlo, tanto sus signos vitales, viendo asimismo sus pruebas de laboratorio que más adelante veremos, para que el paciente, si se complica, no, no, no vayamos a tener mayor problema. Eh, Hay que ser claro de que en este tipo de intoxicaciones podemos tener tanto pacientes adultos como niños, ¿sí? Hay bastante incidencia, hay bastante presentaciones de caso de que en las personas que laboran con este tipo de compuestos, con este tipo de tóxicos, a veces lo llevan al hogar, ¿sí? A veces lo tienen en el hogar, lo compran, lo dejan ahí a la mano de sus familiares, y los que mayor afectación y causa puede por desconocimiento tener algún tipo de incidente, accidente, son los niños, ¿sí? Que a veces lo ingieren, a veces se ponen a jugar con esos compuestos que por cualquiera de las vías de intoxicación puede afectarse los niños sobre todo. Entonces, a diferencia de los adultos, los niños van a tener ciertas particularidades en sus signos y en sus síntomas, ¿sí? Entonces aquí tenemos unos cuadros de que nos evalúan cuáles son la diferencia entre los síntomas y signos que presenta el adulto como el niño. Tenemos que en niños son menos frecuentes la bradicardia, las fasciculaciones, el lagrimeo y la sudoración, ¿sí? Que por lo general en los adultos con intoxicación de moderada a grave, estos síntomas en la mayoría de casos se van a presentar. En los niños va a ser frecuente la letargia, coma, convulsiones, debilidad muscular flácida, la miosis, taquicardia y la salivación excesiva, ¿sí? En niños pueden ser más frecuentes las manifestaciones nicotínicas en lugar de las muscarínicas, manifestándose como debilidad neuromuscular y efectos en el sistema nervioso central. En adultos no son frecuentes las convulsiones generalizadas, a diferencia de los niños que por lo general tienen este mecanismo de defensa ante un agente que está causando problemas, ¿sí? En el envenenamiento por agentes nerviosos o dosis masivas de órganos fosforados, mientras que en los niños sí lo son. ¿Cuáles son los signos de severidad? Sí, los signos de severidad que nos van a orientar de que este paciente va a requerir de cuidados intermedios, de terapia intensiva, de terapias mucho más avanzadas de que un paciente con una intoxicación leve, ¿sí? Entonces, de que el paciente tenga cambios en el estado mental, en el estado mental. Si el paciente eh, llegó alerta y va al estado de la somnolencia, de letargia, a veces ya el paciente ya llega en ese estado, entonces podemos decir de que ese paciente es un paciente que se nos va a complicar, que llegue en coma o que presente convulsiones, ¿sí? Que presente broncorrea, broncoconstricción. Esto es muy importante porque ya estos síntomas que nosotros podemos evidenciarlo, nos van a orientar qué es lo que qué tratamiento debemos dar y hasta cuándo debemos dar, ¿sí? Entonces, tanto la broncorrea, la broncoconstricción, la dificultad respiratoria severa, hacer un buen examen físico, a ver cómo está siendo la entrada de aire a sus pulmones, si hay estertores, si hay un colapso pulmonar, ya en ocasiones el paciente ya llega en un franco edema pulmonar, el típico paciente de que ya llega botando espuma por la boca, según lo que reporta la semiología como el soplador rosado del edema agudo de pulmón, pero esto no por patología cardíaca o patología pulmonar como tal, sino por intoxicación por algún compuesto, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene debilidad generalizada severa, si presenta defecación involuntaria, si tiene inestabilidad autonómica o parálisis. Entonces, todos estos síntomas que el paciente presenta, entonces hay que estar bastante alerta porque es un paciente que en los próximos minutos se nos va a complicar, ¿sí? Entonces, mucho ojo con estos síntomas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico se nos ha ido ahí la tilde diagnóstico de esta entidad, de esta intoxicación, ¿sí? Entonces, por lo general, como mencionamos al inicio de esta charla,
el paciente que llega al área médica, al área de emergencia, al área al subcentro donde laboremos, eh, va a llegar únicamente con, si le acompañan miembros del ECO 911, algún otro personal médico, algún familiar. El paciente, los que le acompañan únicamente, va a decir, le encontramos así, le encontramos en el suelo, como convulsionando, y, y no le trajimos de una. No vimos si se ha tomado algo, si algo ingirió. Ya después que uno le dice, hay que buscar qué pudo haber tomado, vaya, busque. Ya después llegan con el tarro, con el sobre que esto tal vez se haya tomado, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de esta intoxicación, en la mayoría de veces debemos hacerlo clínico, ver si presenta sintomatología muscarínica, si presenta nicotínica, sintomatología nicotínica. Entonces, es muy importante ver eso y ya vamos ahí a ver asimismo una prueba farmacológica que podemos hacerlo para comprobar si estamos frente a una intoxicación por carbamatos o ya cuando vean órgano fosforado, nos va a ayudar la atropina para ver si presenta el paciente, si cede los signos ya al momento de ponerle la atropina. Sí, entonces ahí eso es muy importante saber evaluar los signos, los síntomas que presenta el paciente y ya si obviamente ya después de hacer un análisis, después de hacer un buen anamnesis, un buen examen físico e indagar con los familiares, a veces dice, sí, saben que el papá es agricultor, el papá tiene ahí los frascos para matar ratas, para matar a los bichos, entonces ya más o menos lo orientamos cuál es el manejo y qué debemos hacer, ¿sí? Bien, dentro de las pruebas diagnósticas que nosotros debemos realizar, ¿sí? La que nos compete en caso de emergencia, en caso de una intoxicación aguda, en primer lugar, una biometría, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hallar en la biometría? Por lo general, una leucocitosis, a veces con neutrofilia, sí, pero esto no quiere decir de que estemos frente a un proceso infeccioso, que es por lo general lo que nos dice la leucocitosis, ¿sí? Más bien como un reactante de estrés, más no de infección, sí. Siempre hay que evaluarlo muy bien, sí. No siempre una leucocitosis quiere decir que el paciente está con un proceso infeccioso cursante, sí. El dolor, situaciones de estrés, situaciones fisiológicas, como en este caso una intoxicación, puede responder este tipo de células como aumento, ¿sí? O en la mayoría de veces en las primeras horas de este examen puede ser normal, ¿sí? De la misma forma podemos hacer electrolitos, ¿sí? Por lo general, los hallazgos que vamos a encontrar va a ser una hiponatremia, una hipocalemia, una hipomagnesemia, ¿sí? Es de entrada, asimismo, un paciente que llega a hacer una gasometría para ver cuál es el estado metabólico del paciente, el estado en general en sí que nos va a ayudar la gasometría. Por lo general, lo que vamos a encontrar es una acidosis metabólica, ¿sí? De que muchas de las veces esos resultados incompatibles con la vida, con un pH totalmente bajo, con un bicarbonato totalmente bajo, nos va a orientar de que existe una fuerte intoxicación, ¿sí? Entonces, ante eso, ver el tipo de paciente que tenemos frente a nosotros, ¿sí? Los azoados, tanto la creatinina, la urea, en ocasiones van a estar elevados por un fallo prerrenal, a veces por deshidratación o bajo gasto cardíaco, ¿sí? Asimismo, en los azoados podemos encontrarlos dentro de la normalidad, o sea, no es de que estos exámenes siempre la creatinina en una intoxicación va a elevarse, no. En ocasiones estos resultados pueden ser totalmente normales, ¿sí? La glicemia, sí, en ocasiones puede estar elevada, asimismo con un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, o en ocasiones normal o baja, ¿sí? La amilasa sérica, ¿sí? Este es un examen importante que debemos hacer frente a un paciente con intoxicación. En estudios realizados se dice que hasta el 47% de pacientes que tienen una intoxicación por carbamatos, estas están elevadas, ¿sí?
y esto conforma un factor predictor de síndrome intermedio si su valor es mayor a 360 unidades internacionales. Otros exámenes, asimismo, de laboratorio, tenemos la CPK, ¿sí? Que va a estar elevada por si el paciente ya tiene una rabiomiólisis. Debemos hacer de la misma forma una radiografía de tórax, principalmente en el paciente que venga con un fallo respiratorio, que venga taquipnéico, que venga con secreciones abundantes por la boca. Puede existir una broncoaspiración o en casos una neumonitis química. Estos pacientes de que se toman, pierden la conciencia, vomitan y broncoaspiran, el riesgo alto de neumonitis química está siempre presente, ¿sí? El realizar un electrocardiograma, que podemos tener varias presentaciones, como en casos de que se presente el paciente con taquicardia o bradicardia, puede existir bloqueos auriculoventriculares, podemos tener un intervalo QT prolongado, una onda T en pico o el típico patrón de torsada de Points. De igual forma, este examen que vamos yéndonos a la realidad es bastante complejo de que un paciente con intoxicación por carbamatos podamos hacerlo con rapidez y con eficacia este examen y que en las primeras 1 o 2 horas nos reporten, ¿sí? Podamos hacer el acceso de que puedan realizarlo, ¿sí? Por dos motivos. O bien el paciente ya llega después de las 2 horas, como mencionabas, que es el tiempo que nos sirve y nos podemos ver la actividad de la colinesterasa, o en ocasiones, asimismo, en el hospital, en el medio donde nosotros laboramos, por lo general no hay este tipo de examen, ¿sí? Entonces, la mayoría de veces este queda inconcluso y no es realizado, ¿sí? Pero en ocasiones que sí lo pueda hacer, si tenemos la suerte de trabajar en hospitales, hospitales de tercer nivel, en hospitales de que tengan este tipo de reactivo, ¿sí? Va a proveer una medida esto lo que nos proporciona es una medida del grado de toxicidad que estuvo expuesto el paciente. Estos van a ser utilizados para tener una aproximación de los niveles en el tejido nervioso, ¿sí? Que va a estar levemente disminuida o normal en la mayoría de los casos, por lo que mencionamos, que ya estos niveles los realizamos después del tiempo que no es adecuado, ¿sí? Entonces, en la circunstancia poco frecuente del síndrome intermedio, sí, es bastante no común de que el paciente por intoxicación por carbamatos ya llegue a un síndrome intermedio por motivo de que, como vimos en las primeras diapositivas, la concentración para que haya una toxicidad es bastante elevada, como es de 4.000 a 10.000 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Entonces, esto va a ser bastante raro, ¿sí? Pero eh, esto nos va a ayudar para diferenciar principalmente cuando hay intoxicación por órganos fosforados, ¿sí? Siempre como hemos mencionado, no sabemos del tipo de tóxico que ingirió. Entonces esto puede ser una referencia de que si realizamos un nivel de colinesterasa después de 4, 5, 6, 7 horas y estos están todavía disminuidos, ¿sí? Quiere decir de que es muy difícil, es casi imposible de que el paciente tenga una intoxicación por carbamatos. Entonces, ya ahí pensamos en otro tipo de intoxicación como lo que respecta a los órganos fosforados, ¿sí? Y vemos de que ahí sí es un poco más complejo y sabemos que en la mayoría de veces esta intoxicación por órganos fosforados va a ser irreversible, ¿sí? Entonces, ya adentrándonos al tratamiento, ¿sí? El tratamiento, bueno, ahí la imagen es clara, ¿no? Las personas que atienden a la víctima deben evitar el contacto directo con ropa altamente contaminada, así como con el vómito, ¿sí? Hoy, por motivos de pandemia, por motivos de que todavía tenemos buenas normas de protección personal, ¿sí? Sí, nos ayuda bastante la mascarilla, muchas veces el protector facial en el paciente que llega al área de emergencia, ¿sí? Contra secreciones que pueda presentar el paciente, ¿sí? Pero aquí hay una particularidad. Si estamos frente a una intoxicación por carbamatos, el médico que aborde al paciente
no, no, no va a ser únicamente falta los guantes de nitrilo o guantes de látex que tenemos en el área de emergencia. El paciente, el médico que debe estar abordando este tipo de pacientes debe tener guantes de goma, como los que están en imagen, ¿sí? Para el lavado de pesticida de la piel y del cabello. Pues por lo general, este tipo de, de procedimiento, el lavado del cabello, el aseo del paciente que llega a la emergencia está a cargo del personal auxiliar de enfermería o el personal de enfermería, igual forma el personal médico que brinda apoyo con ellos si lo va a realizar con los debidos guantes de goma para que no haya una intoxicación cruzada, ¿sí? Los guantes de vinilo no ofrecen protección alguna. Sí, entonces, como en todo paciente que es un paciente crítico que llega al área de emergencia o que encontramos en la unidad prehospitalaria, siempre realizar el ABC, ¿sí? Eso de entrada, siempre garantizar una buena vía aérea, una buena respiración y un buen control de la circulación, ¿sí? Garantizando todo ello y sí enfocarnos en qué, en la revisión primaria y en la revisión secundaria, qué es lo que el paciente presenta, ¿sí? El tratamiento debe ser rápido, ¿sí? Si ya vemos que hay la presencia de signos y síntomas muscarínicos, nicotínicos, y de igual forma indagando con los familiares de que sí, los últimos días ha pasado raro, ha pasado con bastante tristeza, con depresión, entonces pensar en una intoxicación y el tratamiento iniciar rápido, no esperar los exámenes de laboratorio, los análisis generales, más aún, los niveles de colinesterasa que no vamos a tener a la mano para iniciar el tratamiento empírico, ¿sí? No esperar los resultados del laboratorio para actuar. Eso es muy importante, ¿sí? Si la paciente tiene signos y síntomas muscarínicos, nicotínicos del sistema nervioso central y descartamos otras posibilidades de ya iniciar tratamiento, si hay que intubar al paciente, lo intubamos, si presenta signos de que hay que poner atropina, como es la cialorrea, como es la miosis, como si el paciente está con el pulso bajo, ¿sí? Entonces, son pacientes de que si clínicamente nos dicen, ponle atropina, ¿sí? Ponle atropina hasta que pare las secreciones, hasta que ya no tenga broncorrea, ya hasta que el paciente pueda revertir su actividad que está haciendo el tóxico, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, que el tratamiento debe ser rápido. Eh, si bien es cierto, en este tipo de intoxicaciones podemos tener los dos polos, un paciente totalmente estable o un paciente inestable. Sí, al hablar del paciente estable, va a ser el paciente que está despierto, que está conversando con el médico, que le está diciendo, sí, por error de lo que tenía en la botella de, de cola, cogí la otra botella y me tomé y inmediatamente lo escupí. Es ese paciente que está estable, que le vemos los signos, los síntomas, los signos vitales, está con una frecuencia mayor a 60. Hay que ser claros de que en esto, sí, debemos ver de que el paciente no presente bradicardia, sí. El paciente presenta bradicardia ya, pulsaciones menores de 60, más aún ya pacientes que llegan con frecuencia cardíaca de 35, 38, sí, ya es un paciente que se considera inestable y que hay que actuar rápido. La presión arterial media está estable, por lo general por encima de 80 milímetros de mercurio, sí, de que no haya baja de esa tensión arterial media. Consideramos el paciente estable, que no presente disnea, que no tenga fallo respiratorio. Entonces, a ese paciente podemos considerarlo estable, pero de igual forma hay que observarlo y hay que hacerle todo el tipo de pruebas y asimismo ver que no decaiga, ¿sí? Entonces, en este paciente hay que iniciar medidas de descontaminación temprana, ¿sí? Eh, si llega dentro, ya vamos a ver el tiempo limitado que se puede hacer un lavado gástrico, asimismo la descontaminación dérmica, ¿sí? Si estuvo expuesto a este tipo de plaguicidas en la piel, ¿sí? Bañarlo, ya vamos a ver todas esas medidas que se debe tomar en un paciente que esté estable, ¿sí? Pero en un paciente que está inestable, es decir, ese paciente que está con bradicardia, ese paciente que tiene fallo respiratorio, ese paciente que está convulsionando, el paciente que
tiene bastantes secreciones, que tiene, a la auscultación le escuchan que hay bastantes ruidos de ahí en los pulmoncitos, de que hay signos de sobrecarga hídrica, ¿sí? Entonces ese paciente hay que intubarlo, ¿sí? Hay que intubarlo y aspirar esas secreciones. Siempre tenemos que garantizar una buena ventilación mecánica, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Si ya nosotros definimos de que y estamos seguros de que el paciente estamos frente a un paciente que tiene una intoxicación por órgano, por carbamatos o por órganos fosforados, ahí ya adelantándonos un poquito, hay que garantizar una buena ventilación mecánica, una buena saturación, una buena expansibilidad torácica antes de atropinizar, ¿sí? Porque este paciente, si no está ventilando bien, no tiene una buena mecánica ventilatoria, este paciente tiene alto riesgo de realizar fibrilación ventricular y el paciente se pare, ¿sí? Entonces, haga una parada cardíaca y el cuadro se vea aún más complicado, ¿sí? Entonces, el medicamento que hay que darlo apenas el paciente ya estemos seguros de que el paciente esté frente a una intoxicación por carbamatos, ¿no? Hay que ser claros de que el tratamiento, el manejo es similar a lo de los órganos fosforados, ¿sí? Entonces, la atropina, sí, es un medicamento cuyo objetivo es ser antídoto, es decir, es antagonizar los efectos de las concentraciones excesivas de acetilcolina en los órganos blancos con receptores muscarínicos, ¿sí? La atropina no reactiva la enzima colinesterasa que está baja cuando existe este tipo de intoxicaciones, no va a acelerar la excreción ni descompone el carbamato, es decir, únicamente lo que va a ser partícipe es de bloqueo, ¿sí? La atropina es eficaz para controlar las manifestaciones muscarínicas, pero es ineficaz en las acciones nicotínicas, en especial la debilidad, los espasmos musculares y la depresión respiratoria, ¿sí? Entonces, la atropina, una respuesta favorable a una dosis de prueba de atropina de 1 miligramo en adultos o en los niños de 0,01 miligramos kilogramo en niños menores de 12 años. Sí, esto es de la prueba que hablamos, ¿sí? De si tenemos sospecha, si tenemos, ya indagamos de que estemos frente a un paciente por intoxicación por carbamatos u órganos fosforados, esta prueba nos va a ayudar a distinguir y comprobar si el paciente tiene este tipo de intoxicación, el paciente que está bradicárdico, el paciente que está con bastantes secreciones, bastante saliva, ¿sí? El paciente que le administramos atropina, ¿sí? Y cada 5 minutos, cada 15 minutos, ¿sí? Si ese paciente mejora esos síntomas, ya va disminuyendo la cialorrea, la frecuencia cardíaca va aumentando, entonces el indicio de que estemos frente a una intoxicación por carbamatos u órganos fosforados es ya comprobado, ¿sí? Es decir, porque responde a la atropinación, ¿sí? Sin embargo, en pacientes de que tengan una intoxicación severa, ¿sí? A veces la atropina no va a revertir ese síntoma, ¿sí? Pero no quiere decir de que si no responde a la atropina, no estemos frente a una intoxicación por carbamatos o por órganos fosforados. Quiere decir de que las dosis de atropinas no son suficientes para revertir la intoxicación, ¿sí? Como mencionamos, la falta de respuesta a la dosis de prueba indicando que no había habido atropinización, es decir, resistencia a la atropina, es característica del envenenamiento moderadamente severo o severo e indica la necesidad de más atropina, ¿sí? Si hay que seguir dando más atropina, seguimos dando, ¿sí? El objetivo es salvar la vida de ese paciente, ¿sí? Si la dosis de prueba no resulta en midriasis y sequedad de las secreciones, el paciente podría ser considerado como intratable con atropina. Si no revierte esa miosis, si no revierte esas secreciones, entonces quiere decir de que el paciente no está respondiendo a las dosis de atropina y hay que continuar, ¿sí? En adultos y niños mayores de 12 años, la dosis es de 2 a 4 miligramos, ¿sí? A veces hay bibliografía que lo da hasta 5 miligramos, ¿sí? Repetida cada 15 minutos hasta que las secreciones pulmonares sean controladas, las cuales podrían ir acompañadas de otras señales de atropinización, incluyendo piel hiperémica, boca seca, pupilas dilatadas y taquicardia o pulso de 140 por minuto más o menos, ¿no?
Y en los niños menores de 12 años a dosis de 0,05 a 0,1 miligramo por kilogramo de peso corporal, repetido cada 15 minutos, asimismo hasta que haya disminución de las secreciones pulmonares, de que se controlen y las cuales podrían ir acompañadas de otras señales de atropinización. ¿Sí? Hay que mantener la atropinización mediante dosis repetidas durante 2 hasta 12 horas en base de los síntomas recurrentes o durante más tiempo dependiendo de la severidad del envenenamiento. ¿Sí? ¿Y cuáles son las indicaciones para suspender la administración de atropina? Es decir, cuando ya paramos la atropina, la meta más importante del uso de la atropina es el control de la broncorrea clínicamente significativa, es decir, broncoconstricción, reversión de las sibilancias, cuando ya las bradiarritmias y bloqueos auriculoventriculares hayan asimismo cedido. En general es errado pensar que la atropina debe suspenderse cuando aparecen signos de atropinización, como es taquicardia, midriasis y boca seca. Por lo general a veces eh, hacemos mal si ya tenemos alguno de estos síntomas en parar con la atropinización. ¿Sí? La taquicardia y la midriasis no deben ser utilizadas como indicaciones de suspender el tratamiento debido a que algunas veces son manifestaciones de toxicidad nicotínica, hipoxia, hipovolemia o estimulación simpática. ¿Sí? Una vez de que ya manejamos al paciente con atropina, hay que realizar la descontaminación dérmica, ¿sí? Si se puede realizarlo con baño corporal con agua bicarbonatada, mucho mejor, si no únicamente con baño con agua y con jabón. Sí, el cabello deberá ser lavado con champú para remover cualquier químico de la piel y el cabello. Hay que repetirlo. Esto debemos hacerlo con guantes de goma. ¿Sí? El lavado de ojos con gran cantidad de agua limpia durante 10 a 15 minutos para erradicar cualquier contaminante químico. Se debe quitar rápidamente, empacar y lavar la ropa contaminada antes de ser devuelta. En caso de material de cuero como es correas, zapatos, se debe desechar. ¿Sí? Y de igual forma, la descontaminación gastrointestinal, si se ha ingerido del carbamato o metilo en cantidad suficiente como para causar envenenamiento, deberá considerarse la descontaminación gastrointestinal, siempre y cuando no sobrepase la hora a la llegada de la sala de emergencia, ¿sí? Y el paciente esté totalmente sintomático. Entonces, ahí podemos nosotros hacer un lavado gástrico, ¿sí? En ingestiones significativas, ¿sí? Si presenta el paciente diarrea o vómito, no hay que realizar el lavado gástrico, ¿sí? Ahí va a ser contraindicadas, ¿sí? Contraindicadas a veces por el riesgo de broncoaspiración, ¿sí? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza el momento que nosotros realizamos el lavado gástrico? Sí debemos colocar una sonda nasogástrica, ¿sí? El procedimiento consiste en medir desde el ángulo de la nariz, ¿sí? Hasta el lóbulo de la oreja, ¿sí? Y de ahí al apéndice sifoides, más o menos ahí marcar cuál es el punto y realizar esto, ¿no? Siempre debemos, en caso de que el paciente esté consciente, informar sobre el procedimiento, advertir que es bastante molestoso, si el paciente en lo que respecta, si puede estar semisentado, mucho mejor. Hay que retirar las prótesis dentarias, hay que revisar la cavidad oral, ¿sí? De igual forma hay que confirmar la permeabilidad de fosas nasales. A veces ponemos una sonda nasogástrica donde no entra, sí, podemos causar trauma. Lavar obviamente las manos y ponernos guantes, medir la longitud aproximada que, como vimos aquí en la imagen de acá, hay que lubricar el extremo de la sonda, ¿sí? Se puede con lubricante o si no, muchas veces si hay la posibilidad con roxicaína en gel, le dará también un efecto anestésico. Entonces introducimos eh, la sonda de modo suave y progresivo y después comprobamos la localización de la sonda con una jeringuilla, si es posible con una de 60, ¿sí? A ver si ya está en la cavidad gástrica, ¿sí? Y ahí sí, aspiramos y si está dentro de la primera hora, utilizamos carbón activado para que el carbón activado lo que nos ayuda es a absorber la mayor parte del tóxico por el carbón, sí, esto sea secretado por las heces, ¿sí? Entonces, de igual forma, la administración de líquidos endovenosos es importante, ¿sí? En este tipo de casos, cuando existe grados de deshidratación, cuando existe signos de bajo gasto cardíaco,
Damos una dosis inicial de 30 ml por kilogramo de peso en la primera hora y después ya dejamos con una dosis de mantenimiento. En caso de que el paciente presente convulsiones, ¿sí? El uso de benzodiazepinas, el uso de sedantes, ¿sí? Como es el diazepam, a dosis de 5 a 10 miligramos intravenoso cada 5 minutos, sin exceder los 30 miligramos. Podemos de igual forma utilizar el midazolam de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo peso, ¿sí? El sulfato de magnesio nos va a ayudar de igual forma a reducir la liberación sináptica de acetilcolina al bloquear los canales de calcio, ¿sí? La pralidoxima, esto en lo que respecta a intoxicación por carbamatos no es recomendado, ¿sí? No es recomendado, ¿sí? Únicamente es útil cuando existe una intoxicación mixta, tanto de órganos fosforados como de carbamatos, ¿sí? Pero si únicamente tenemos la certeza de que el paciente tiene una intoxicación por carbamatos, entonces únicamente atropina, ¿sí? La furosemida en caso de que tenga el paciente signos de edema pulmonar, ¿sí? Dependiendo la cantidad, la severidad del edema pulmonar, la dosis que nosotros dejemos establecido. Sin embargo, no se debe utilizar antes de que la atropina alcance el efecto máximo, ¿sí? Otras recomendaciones adicionales, evitar el uso de ranitidina, evitar el uso de corticoides, evitar el uso de beta bloqueadores, ¿sí? ¿Cuál es el por qué? Porque estos de igual forma actúan inhibiendo las colinesterasas que de por sí ya están disminuidas, están bloqueadas y nos puede causar un incremento del intervalo QTC, ¿sí? Obviamente el paciente de que está estable, el paciente de que está despierto o ha salido ya de todo el cuadro de intoxicación después ya de la intubación endotraqueal, ya lo despertamos, ¿sí? Ese paciente, si la intoxicación fue premeditada, la intoxicación fue por un intento autolítico, entonces ese paciente debe ser valorado por psiquiatría, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Perfecto. Colegas, ¿alguna pregunta del día de hoy? Sino para inmediatamente pasar al caso clínico. A ver, me va a ayudar. ¿Hay algún voluntario? ¿Está ahí Mercy León? ¿Está ahí Jessica Cordones? ¿Está ahí Damaris? ¿Michelle Kinga? Yo doy buenas noches. Michelle, buenas noches. A ver, mi vidas, vamos contigo a evaluar el caso clínico, lo vamos a ir resolviendo y si hay algún colega participante que quiera eh, también incluirse en el caso, con mucho gusto, ¿no? Empecemos. Paciente femenina de 26 años de edad, sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos de importancia. Posterior a una discusión con su pareja, quien ingiere con fines autolesivos 20 gramos de aldi, aldicar, carbamato. Hace Don 30 Carvajal. minutos, Ujú. carbamato. Hace 30 minutos. Con posterior presentación de dolor abdominal, predominio epigástrico, náuseas, disnea, cialorrea y posteriormente somnolencia. Muy bien, Michelle. Entonces, ya aquí en la enfermedad actual, ya te está diciendo, llega ya con el paciente el compuesto, ¿no es cierto? ¿Verdad? El carbamato, ¿sí? Entonces, ya el paciente está ya con signos tanto nicotínicos como muscarínicos, ¿sí? Y al examen físico te encuentras con esto, ya una vez ya en la sala de emergencias. Sigamos. Tensión arterial 80-45, frecuencia cardíaca 38 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 12 respiraciones por minuto, temperatura 35 grados centígrados, Glasgow T2
Dos Hay motores. 2 ocular, motor 4, verbal 2, queda 8, ¿no es Ajá, cierto? sí, 8. Glicemia capilar de 235 pesos, 60 kilogramos. Muy bien. ¿Qué te llama la atención en ese examen físico? Que la presión está baja, igual la frecuencia cardíaca, Ajá. la temperatura está Y el rasgo de igual forma ya está bajo, en ¿no es 8. cierto? Ajá. Muy bien. Recuerda muy bien la enfermedad actual, ¿hace cuánto tiempo se tomó? Hace 30 30 minutos. minutos, ¿no es cierto? Ya, llegó rapidísimo a donde tú trabajas, ¿ya? ¿Qué piensas, qué es lo que debería de hacer con este paciente? Esta paciente. Mm, ¿Qué es lo que por lo hacemos en todo paciente crítico? El ABC, ¿no es cierto? sí, porque por Muy el bien, glaso sería una intubación, pero perfecto. Si ya está en la sala de emergencia, perfecto. Hacer un ABC, vamos a garantizar una buena entrada de aire, una buena ventilación, ¿sí? Entonces ese paciente le intubarías, ¿no es cierto? sí. ¿Sí? Ya, ¿qué más le harías? Eh, Se ingirió bastante cantidad de plaguicida y solo 30 minutos. ¿Qué le le, harías? le colocaría una vía y le pondría Ya, atropina. ya, muy bien. O sea, ya te da el tóxico, el carbamato, el tratamiento atropina, ¿ya? Pero Ajá. estás en los 30 minutos, ¿no es cierto? Ya le intubaste y ¿qué más debería hacer? Tratando de que la cantidad, la concentración de ese tóxico, disminuirla. ¿Le harías un lavado gástrico? Sí, porque está 30, o sea, son 30 minutos que acaba Sí. de llegar. ¿Cuánto es el tiempo que es para realizar el lavado gástrico? ¿Hasta cuánto tiempo podríamos realizarlo? No le escuché muy bien, de 45 a una hora o no. Sí, hasta 1 hora, ¿no es cierto? Entonces, en 1 hora nosotros la cantidad que ingirió de carbamato podemos absorberla con el carbón activado, ¿sí? Entonces, estaría correcto en hacer un lavado gástrico, ¿no es cierto? Una vez ya que le intubamos, también le ponemos la sonda nasogástrica y hacemos un lavadito ahí con carbón activado, ¿no es cierto? ¿Qué exámenes le pedirías? Muy bien. Ahí leamos, Michelle. Este es ya el paciente en emergencia. ¿Cómo le has manejado? ¿Estás ahí, Michelle? Sí. Sí, Lea nomás, de arriba ingresa, hacia abajo. Ajá, ya, ingresa a una unidad crítica. perfecto. 2, garantizar una vía aérea. 3, monitoreo continuo de signos vitales. 4, canalizar una vía periférica. 5, Ujú. intubación de secuencia rápida, previo a la inducción con fentanilo, midazolam y un relajante Muscular. muscular, Bromuro de eh, hidrocuronio. bromuro de locura. Ajá. Eh, colocación de una sonda orogástrica y lavado gástrico con carbón activado, 1 gramo por kilogramo peso. ¿Ya cuánto pesaba esta A paciente, te acuerdas? 60 kilogramos. Ya, entonces, ¿cuánto le pondrías de carbón activado? 1 gramo 60 ¿Sí? 60 gramos, ¿no es cierto? gramos. Muy bien. Y para ahí más o Eh, menos que de igual forma sepan, cada gramo, ¿sí? Le diluye con 4 ml, ¿sí? Si tenemos 60, sería 60 por 4, 240 ml con esos 60 gramos, ¿sí? Y ahí hacemos ese lavado gástrico, ¿sí? Ya, sigamos. atropina 4 miligramos cada 15 minutos, dosis de efecto. Perfecto. En esta, doc, tenía una pregunta. O sea, llega el paciente, ¿la atropina se le coloca directo o debemos diluirle con qué? O No, sea, llega, ¿le directo. canalizamos con solución salina o con... Canalizamos la vía, sí, tenemos ahí obviamente la solución salina, ¿sí? Y la atropina directo, ¿sí?
Cogemos la ampolla, ponemos en la jeringuilla y directo, y ahí pasamos, seguimos pasando. De hecho, debemos canalizar dos vías, ¿sí? Una para la medicación, para la hidratación, y otra exclusivamente para la atropina, ¿sí? Entonces, por lo Mm, general, mandamos los viales de la atropina es de 1 miligramo. Entonces, si son 4 miligramos, mandamos las 4 ampollitas que dan 4 ml, ¿sí? Mandamos por la vía que tenemos para la atropina, ¿sí? Y lo que podemos hacer como vía para optimizar la infusión es, después de esa administración, mandarle una jeringuilla de 10 a 15 ml de cloruro de sodio, ¿sí? ya. Y Como hasta, diluir. exactamente, como dice ahí, dosis de efecto, ¿sí? Si vemos de que el paciente mantiene esa bradicardia, está con la frecuencia cardíaca, en este caso estaba a 38, sigue en 40, 41, vuelve a bajar a 35, seguimos dándole. Si vemos de que todavía tiene bastante secreción por el tubo, hay que seguirle dando, ¿sí? Hasta que las secreciones disminuyan, se sequen, ¿sí? Y ya la frecuencia cardíaca ya sobrepase los 60 latidos por minuto, ¿sí? Muy bien, entonces, de igual forma, seguimos con la hidratación, ¿sí? Cloruro de sodio, 1800 ml en 1 hora y luego a 80 ml hora. Perfecto. Sí, Eh, siempre como- igual esto hay que ver qué tipo de paciente tenemos, ¿no? Si no podemos infundirle tanto líquido a un paciente, y además aún si ya vemos de que el paciente está en edema agudo de pulmón, entonces no podríamos administrar esas cantidades, ¿no? Sigamos. ya. Omeprazol, 40 miligramos y B está. Ujú. Sulfato de magnesio, sulfato de magnesio, el 20%, una ampolla intravenosa cada 8 horas. Ya, Exámenes de laboratorio, biometría hemática, urea, creatinina, glucosa, electrolitos, gasometría, niveles de colinesterasa, eh, EKG, electrocardiograma EKG, está. rayos X de tórax. Perfecto. Aquí el omeprazol lo damos, sí, obviamente pues, esa mucosa gástrica está irritada, sí, y hay que recordar lo que dijimos en la conferencia, no el uso de ranitidina en intoxicación por carbamatos u órganos fosforados, por el hecho de que inhiben más la actividad de la colinesterasa, sí, que ya por la intoxicación está ya inhibida, sí. Entonces estos son tus exámenes, sí. Doc, ¿y Leamos. el omeprazol sería antes del lavado gástrico o después? Puede ser antes o después, no hay ningún problema. Lo que sí hay que optimizar es, lo que no debemos demorar y retrasarlo es la atropina, ¿sí? La intubación, y ya lo otro ya es de, como decir, de lleno el tratamiento, ¿sí? Ya. Sigamos, Eh, entonces estos leuco- son tus exámenes. leucocitosis, 13.400, neutrofilia del 83%, hipoquelemia de 3.33, hiponatremia de 132, hipomagnesemia de 1.4, creatina, Creatinina, muy creatinina bien. de 0.9, urea de 35, gasometría, acidosis metabólica, EKG, bradicardia inusual, rayos X de tórax normal, nivel de colinesterasa normales. Ya. Aquí ya hubo la posibilidad de hacer los niveles de colinesterasa, pero puede ser de que ya hayan sobrepasado las 2 horas y por eso estaban normales, ¿no es cierto? Entonces, este es tu diagnóstico. Léelo. Ya. Diagnóstico. Intoxicación por carbamatos, aldicarbar, shock cardiogénico. Ujú. Trastorno hidroelectrolítico, hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia y acidosis metabólica. Perfecto. Sí, entonces, hay un caso como los muchos que pueden llegar, sí, si bien es cierto, hoy nos hemos enfocado, sí, a la intoxicación por carbamatos, que es el tema del día de hoy. Sin embargo, como ustedes saben, tenemos una larga lista de tóxicos, sí, de que si existe una ingesta bastante concentrada, sí, puede provocar muchos problemas, ¿no? Y
más o menos el manejo, el tratamiento va a ser similar en la mayoría de intoxicaciones. De igual forma, cada tóxico tiene su antídoto, ¿sí? Por lo general, ustedes deben saber de que en el Ecuador, cuando estamos frente a una intoxicación por cualquier tipo, sea por órgano fosforado, por plaguicidas, por raticidas, por marihuana, por cualquier tipo de tóxico, ¿sí? Debemos informar al CIATOX, ¿no? Que es una línea que por lo general lleva el seguimiento del caso, ¿sí? Entonces, nosotros llamamos a esta línea del CIATOX y de hecho ellos evalúan a todo el paciente vía telefónica. ¿Qué tiene su paciente? Presenta signos de atropinización, está con bastantes secreciones y de hecho ellos nos ayudan con el manejo, ¿sí? Eh, Nosotros a veces cualquier tóxico que puede provocar inestabilidad en un paciente no encontramos el antídoto por más que busquemos, ¿sí? Entonces, es una gran ayuda de esta línea nos proporcionan a ver cuál es el manejo, ¿sí? Y ellos están constantemente llamando para ver cómo va la evolución del paciente. Entonces, eso es muy importante saberlo en caso de que tengan en su área donde ustedes laboren una intoxicación por causa desconocida o sepan muchas de las veces qué es lo que ha causado la inestabilidad del paciente y ellos nos pueden ayudar con el manejo, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda que tengan del día de hoy? ¿Algún colega, algún participante que no haya quedado claro algo sobre el manejo, sobre este tipo de intoxicación? Yo al grupo les voy a enviar un libro pequeñito, sí, un libro que es aproximadamente de unas 250 hojas. En ese manual, en sí son protocolos, está en la mayoría de tóxicos, ahí pueden encontrar órganos fosforados, carbamatos, marihuana, plaguicidas, raticidas y cómo nosotros diagnosticamos, sí, y cómo nosotros debemos actuar con cada uno de ellos. Sí, eso les va a servir de gran ayuda en caso de que tengan cualquier tipo de intoxicación. Ustedes entran, es bastante, debe ser bastante claro, ¿no? Nosotros no vamos a saber el antídoto de todos los tóxicos que existen que están en contacto con los pacientes, ¿sí? Entonces, siempre debemos tener a la mano herramientas que nos ayuden a hacer un mejor manejo de un paciente que está bastante inestable, ¿sí? Entonces, yo al grupo les voy a pasar este protocolo de manejo de cualquier tipo de intoxicación, ¿sí? Queda todavía inconcluso en la charla siguiente que tendrán con el doctor Ajitinbay, que lo va a realizar de órganos fosforados. Sí que es similar el manejo, ¿sí? Pero hay algunas características de que siempre es importante saberlas diferenciar en lo que respecta a las intoxicaciones tanto por órganos fosforados como por carbamatos, ¿sí? ¿No hay otras dudas, queridos colegas? Muy bien, si no existe alguna duda adicional, si no existe alguna pregunta, ¿sí? Damos terminado la clase del día de hoy, ¿sí? Deseándoles que tengan un buen feriado, ¿sí? Con sus familias, a donde ustedes vayan a viajar o si van como nosotros lo hacemos, vamos a quedarnos trabajando, ¿sí? Pero siempre responsablemente, ¿no? Que tengan un buen feriado, no se intoxiquen de colada morada, que para eso no hay antídoto, ¿no? Entonces, eso es todo por el día de hoy, colegas. Que tengan un buen feriado. Muchísimas gracias. Gracias, Doc. Gracias, Gracias, Doc. Doc. Feliz feriado.